Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero dialogar con ustedes sin tener un guión de por medio sobre un tema que he estado observando durante el último tiempo que tiene que ver, por un lado, con el avance tan rápido que tienen las nuevas tecnologías y cómo éstas han llegado a formar parte de nuestra vida a tal punto que cualquier persona puede tener al alcance de la mano uno de estos dispositivos tecnológicos, como lo pueden ser, por ejemplo, el teléfono celular, una tablet, un Smart TV, una computadora, y acceder de manera sencilla a un montón de información. Pero en muchos casos no se tiene desarrollada la capacidad de juicio para poder ver hasta qué punto determinada información es verídica y hasta qué punto es ficticia o mínimamente quizás no tenga los fundamentos científicos necesarios. ¿Qué es lo que me empieza a preocupar? El uso de las tecnologías es positivo si lo sabemos utilizar. Pensemos, por ejemplo, que hoy en día con un solo clic podemos acceder a un montón de información. Antes, por ejemplo, para poder realizar un trabajo práctico, teníamos que ir y estar horas en la biblioteca para poder encontrar un libro que nos permita poder resolver esas actividades o esos trabajos prácticos que teníamos de tarea. Pero también tiene la parte negativa, que hoy cualquier persona con algo de presupuesto puede crear un canal de YouTube, pero es peligroso cuando aquello que comunica puede llegar a tener repercusiones negativas en las personas si no tienen esa capacidad de juicio. Veo que está muy de moda hoy esto de la nueva era, personas que canalizan, por ejemplo, con extraterrestres o alienígenas, también otros que tienen canales en donde afirman con total soltura y con una gran seguridad de que las personas, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder mover objetos con la mente, de poder controlar la naturaleza, como por ejemplo el viento, el fuego. eh, Incluso realizan algún tipo de experimento en el que intentan comprobar que esas habilidades que ellos tienen son reales. Sin embargo, si vamos a la parte científica, nos damos cuenta de que ningún científico todavía ha podido comprobar a ciencia cierta muchos de estos fenómenos inexplicables. Y muchas personas que no conocen los principios, al menos científicos, no saben cómo se produce un conocimiento, caen en estas estafas prácticamente que hacen estas personas. Algunos de ellos lo hacen porque saben que hay un rédito económico con esto. Por ejemplo, las personas que canalizan, no es ingenuo lo que hacen, porque venden sus libros después con el tiempo, también realizan distintas charlas o cursos, se recorren el mundo, digamos, en base a todas las experiencias que ellos han tenido y de alguna manera tienen un rédito económico, pero no miden lo negativo, que están estafando por un lado a las personas. Algunos lo hacen sabiendo y siendo conscientes de que es una estafa, pero otros incluso también, al no tener estos principios científicos, son autoengañados. O sea, ni siquiera ellos mismos son capaces de darse cuenta de que todas estas cosas no son reales. Y es preocupante porque hay muchas personas que terminan creyendo y terminan cayendo en las estafas de todas estas personas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este video? Bueno, poder dialogar, por ejemplo. Hoy voy a tomar el caso particular porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero pensemos en el caso de estas personas que utilizan la denominada telequinesis. ¿Qué significa esto? Personas que tienen la capacidad de mover objetos con la mente. ¿Cuál es el argumento que ellos dan? Bueno, que nuestros pensamientos son de alguna manera una forma de energía que al vibrar o a elevarlo a una cierta frecuencia universal que coincide con la frecuencia vibratoria de un determinado objeto, nosotros tenemos la capacidad de tener control sobre ese objeto externo a nuestra conciencia. De esta manera,
fundamentan la capacidad que tiene el ser humano de poder hacer que los objetos leviten, que los objetos se muevan e incluso poder cambiar su estado, digamos. Se pueden, no sé, doblar, por ejemplo, algunas cucharas o algunos metales, que hay algunos casos concretos si los buscan en internet, y hay personas que intentaron demostrar que eso que ellos hacían era real. Sin embargo, cuando vamos a los fundamentos científicos, nos damos cuenta de que por ahí hay algunos conceptos que ellos utilizan, que mezclan un montón de cosas, pero a la vez no dicen nada, porque no hay un fundamento, porque parten ya de supuestos que son demasiado ambiguos, difíciles de controlar, que esto es muy importante cuando hablamos del método científico, porque para poder decir que un conocimiento es verídico, tiene que pasar primero por una serie de pasos o por un tamiz en donde ese supuesto o esa idea o esa teoría también, que con el tiempo se puede llegar a formular, tiene que comprobarse ante una comunidad científica, o sea, tiene que pasar por un examen riguroso. Sin embargo, muchas de estas denominadas pseudociencias, cuando las sometemos a un análisis, se empiezan a fragmentar, porque no hay argumentos sólidos que puedan sostenerla. Por ejemplo, desde la ciencia se sabe, obviamente, que dentro del cerebro tenemos millones de neuronas que se comunican a través de la sinapsis, que en efecto producen de alguna manera una suerte de choque eléctrico para que la información pase de una neurona hacia otras, y así sucesivamente, para que nuestro cuerpo se pueda de alguna manera comunicar. Pero esos choques eléctricos no son lo suficientemente fuertes como para mantenerse durante mucho tiempo fuera de nuestra mente o fuera de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esa vibración o ese pensamiento que ellos dicen no puede sostenerse, ni tampoco se puede comprobar de alguna manera. No hay un artefacto tecnológico que me permita medirlo a ciencia cierta, y por lo tanto esta idea de que nuestros pensamientos son energía, puede que sí, pero no tienen, cuando se lo lleva a un análisis de laboratorio, la capacidad suficiente como para sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, la idea de que nosotros podemos llegar a pensar, por ejemplo, quiero mover un objeto, que ese pensamiento salga fuera de la mente y se mantenga durante cierto tiempo, es prácticamente imposible. En realidad es pura ciencia ficción. Y así podemos estar hablando, que voy a tomar casos particulares para más adelante, con respecto a muchas de estas ideas o pseudociencias que por ahí están muy de modas, y muchas personas caen en esto porque lamentablemente no se informan. En este caso puede que no sea tan peligroso, sí, porque pueden estafar a la gente, pero pensemos en algunos casos, por ejemplo, de el uso de medicinas alternativas para curar el cáncer. ¿Cuánto daño podemos estar haciéndole a una persona, por ejemplo, que deja, en este caso, de realizar sus estudios médicos, o los estudios que le recetaron sus médicos y que son necesarios, por ejemplo las quimioterapias y demás, porque viene alguien y le dice que realizando, no sé, un brebaje de zanahorias con papa, o sea, estoy hablando a grosso modo, ¿no? Y también de cierta manera intentando ridiculizar todo lo que se escucha y lo que se ve, aunque para nosotros puede sonar un poco ridículo, es lo que se ve cuando uno analiza los canales de YouTube. Entonces, esto podría llegar a ser muy peligroso, porque una persona podría estar dejando su tratamiento y la enfermedad sigue avanzando, y lamentablemente cuando uno se encuentra en esta situación de no saber qué hacer, tratar de encontrar una solución al problema que tiene, termina cayendo porque emocionalmente no nos encontramos equilibrados en todas estas estafas en realidad. Así que bueno, me gustaría que después de que hayan observado el video,
también me puedan hacer comentarios con respecto a qué piensan ustedes. Obviamente no quiero quedar como el viejo ridículo que se las sabe todas. Sí me gustaría conocer qué piensan ustedes, si creen, porque puede pasar, ¿no es cierto?, en estas cosas, ¿qué es lo que los lleva a ustedes a mantener esa creencia o esa idea de que estas habilidades pueden ser posibles o no? Nos vemos en el próximo video.